Entonces, digamos, el siguiente ejemplo es, en un cierto cultivo inicialmente se sabe con certeza, no se sabe con certeza cuántas células había. La única información que presenta el laboratorio es la siguiente. ¿Listos? Digamos, cuando yo les explicaba lo de las células que se reproducían a diario, de ellos la única información que me dan es que en 6 días hay 64 células y en 8 días hay 256. Entonces, ahí, si se dan cuenta, ¿quién es el exponente en esa información que yo tengo ahí, niños? ¿Quién es el exponente? El 6. ¿Cuál? ¿Cuál es el exponente entre estos dos números? ¿Los días o las células? 10. Los días, muy bien. ¿Listos? Entonces, espérenme. Entonces, ¿qué? Entonces, en este caso, el exponente siempre va a ser los días porque a partir de él yo puedo saber cuáles son las células que se van a reproducir. Entonces, yo lo pongo como una información, ¿sí? Vamos, yo sé que en 6 días, en 8 días hubieron 256 y en 6 días hubieron 64, ¿listos? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Es ponerlo como una función exponencial, ¿listos? Hacer como la equivalencia. ¿Listos? Y vamos para encontrar la base, el valor de la función. La base de la función simplemente lo que hago es poner el 64 porque ese va a ser el resultado. El número K es el número por el cual está multiplicado la función que no lo conocemos, ¿sí? Y B es la base de la potencia. Si se dan cuenta, en el exponente puse el 6, que corresponde, ya dijimos que, digamos, en este caso lo que estamos graficando es la cantidad de días respecto a la cantidad de células. Entonces, siempre pongo como de exponente el número 6. Igual con 256 es el resultado. K es el número que no conocemos aún, que es el número por el que está multiplicando la función. Y 8 es el exponente y B es la base que vamos a encontrar. ¿Listo? ¿Eso es claro ahí para todos, niños? Niños, Sí, señora. ¿listos? Entonces, no sé, ay, ¿quién me... Ah, era Brian. Sí, yo sí, pero que no lo alcancé a leer y le di a aceptar. Entonces, simplemente lo que yo voy a hacer, ¿cómo hago para despejar K? ¿Listos? ¿Cómo hago ahí, niños? Para que K me quede solita al lado, ¿qué? Al lado derecho. ¿Cómo hago? ¿Tienen dudas o no saben cómo hacerlo? Niños. ¿Qué tengo que hacer ahí para dejar a la K solita? Voy a hacer... Mover B. No. ¿Cómo? Mover B. Mover B, ¿cierto? Mover B. Voy a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, que yo tenga 15 igualito a X. Voy a poner K para que sea exactamente igual. Por 3. ¿Cómo hago para que el K aquí en esta expresión me quede solita? Niños. ¿Qué debo de hacer? ¿A quién debo de mover? El número. ¿Cuál es el que debo de mover, niños? ¿Listo? Entonces, como ninguno, si se dan cuenta, como que no han entendido bien, o no sé, si no quieren hablar, les da pena, no sé. ¿Listo? Entonces, simplemente lo que hago es coger 15, es igual acá, y el que yo voy a mover aquí va a ser 3, lo paso al otro lado a dividir. ¿Listos?
y pues ahí yo ya voy a tener el valor de acá y ya acá me va a quedar solita. ¿Eso es claro ya para todos, niños? Niños, No, profe. ¿qué no entendiste, chica? O sea, ¿cómo pasamos eso? No sé. ¿Recuerdan cuál es, si se voy a ponerlo así, cuál es la operación inversa de la multiplicación? División. La La división. división, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, ese número acá está siendo multiplicado. Entonces, cuando yo paso al otro lado, siempre lo paso con la operación inversa, ¿cierto? Sí, Ah, o sea que de pronto la B vale, pues ese número y lo pasamos a dividir con el 15 y la letra la dejamos sola. sí, exacto. La pasamos el 3 al otro lado a dividir como la función, la operación inversa. Entonces lo paso al otro lado a dividir y acá me queda solito, ¿sí? Entonces, si yo termino de hacer mi operación, entonces eso va a ser 5 igual acá. ¿Listos? Y ya, digamos ahí yo ya para despejar capa que me quede solita, paso el número que lo está acompañando al otro lado a dividir, porque es la operación inversa. ¿Listos? Exactamente va a pasar lo mismo aquí con mis expresiones, va a pasar exactamente lo mismo. Para dejar acá solita lo que hago es pasar el b a la 6 y el b a la 8 al otro lado a dividir y los dos ya me quedaron igualados acá. ¿Listos? Igualados a un mismo número. ¿Por qué? Porque son los mismos, son datos de una expresión y por lo tanto son datos también de una función. Entonces, como K es exactamente lo mismo, no importa el valor, no importa el valor del X, K siempre va a ser el mismo, no va a pasar nada, simplemente las iguales para yo poder establecer unas razones y poderlas dejar mi K solitas para poderlas igualar. ¿Listo? Lo que estamos haciendo es un sistema de ecuaciones, de alguna manera. ¿Listos? Entonces simplemente cojo igualo mis funciones al lado siguiente. Listo, escogí las iguales. Pero en este caso, para poder yo operar, lo que yo hago es, en los extremos los voy a invertir. ¿Quiénes son mis extremos? 64 y 60 y b a la 8. ¿Por qué los voy a invertir? Para que cuando yo haga la división, sean con números exactamente iguales o expresiones exactamente iguales. ¿Por qué lo digo? Porque B a la 6 es muy distinto que 64, ¿cierto, niños? Son expresiones totalmente diferentes, entonces lo que hago yo es invertir mis extremos, que es 64, y ¿qué? Y B a la 8. Entonces, simplemente los invertí. ¿Por qué los invierto también? Para poder realizar esta división. Sí, porque anteriormente yo no podía, un número desconocido, un número conocido dividido por uno desconocido no podemos. Cuando yo los invierto de esta manera, yo ya puedo proceder y hacer la división como nosotros ya comúnmente la sabemos hacer. Entonces, si se dan cuenta, siempre el b a la 8 o el número más grande siempre se va a poner como numerador, siempre las expresiones más grandes va a estar como numerador y siempre va a tener su correspondiente. B a la 8, si se dan cuenta, tiene su correspondiente que va a ser igual a 256. ¿Listos? Igual con B a la 6, que al frente va a estar su correspondiente. B a la 6 corresponde a 64 células. ¿Listos? Entonces así vamos y ya de esta manera ya podemos hacer la división. ¿Por qué? Porque ya 256 ya lo puedo dividir en 64 y B a la 8 lo puedo dividir entre B a la 6. Entonces, ¿se recuerdan cómo se hace la división con qué? Con exponentes, con números que tienen exponentes, chicos, o no, con potencias. Se me pasó. ¿Lo saben cómo se hace o no se hace? Niños. No. Ah, bueno, entonces sí tenían muchas dudas. Entonces, yo cuando voy a dividir potencias, simplemente lo que hago, voy a poner acá un ejemplo, 8 a la 6 dividido entre 8 a la 2. Lo que yo estoy haciendo simplemente aquí, como tienen la misma base, exactamente la misma base, simplemente voy a coger el 8, dejo la misma y voy a restar los exponentes. Entonces, 6 menos 2 va a ser exactamente igual a 8 a la 4.
¿Listo? Siempre que hayan estas expresiones, siempre que tengan la misma base, sí puedo restar los exponentes. ¿Esto es claro, niños, lo que escribí ahí en la pantalla? Niños, ¿dudas con eso? ¿Ninguna? Por ejemplo, os voy a poner un caso que no se puede. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 4 a la 5, dividido entre 2 a la 3. Esto yo lo puedo resolver, ¿qué hice, niños? La que acabé de hacer. ¿Es posible resolverla, sí o no? ¿Qué creen, niños? No. No, esa no se puede resolver, exacto. Son números desconocidos. No, no es que sean números desconocidos, sino que tienen diferente base. ¿Listos? Hecho, profe. O sea, Como que tienen tener diferente la base, misma no base se para puede hacer. resolverla. Solo, señora. O sea, que toca tener la misma base para poder hacerla. Exacto, tienen que tener exactamente la misma base para poder restar los exponentes. Si esto, si se dan cuenta, 4 es muy distinto que 2, no puedo restar los exponentes porque son bases totalmente diferentes. Entonces, en este caso, yo no puedo hacer nada. Entonces, como en este caso, aquí en mis expresiones ves exactamente el mismo número, simplemente que no lo conocemos, estamos haciendo el proceso para conocerlo. Es como son exactamente la misma base, porque digamos la función para cualquier punto la base siempre va a ser igual, no va a cambiar. Entonces simplemente lo que yo voy a hacer es restar mis bases. O sea, como estoy dividiendo, entonces va a quedar pues 8 menos 6, eso me da b a la 2. Y 256 dividido entre 64 me da 4. ¿Listos? Para que me quede ese valor, digamos, si se dan cuenta, b me quedó al cuadrado. Entonces lo que yo voy a hacer es sacar raíz cuadrada en ambos lados. ¿Listos? O sea que raíz cuadrada me va a quedar de esta manera. Me va a que b solita, sin exponente ni nada, va a ser igual a 2. O por lo tanto, la base aquí en este caso, he descubierto que para las dos funciones 256 por k que no lo conocemos, estamos multiplicando. Siempre la base va a ser 2 y el exponente de ese caso va a ser 8. Hasta ahí llevo mi función. Ya descubrí la base de la función. ¿Eso es claro hasta ahí, niños? Niños. Chicos, ¿hasta ahí bien? Sí, profe. Listos. Entonces, ahora yo quiero saber cuánto vale K, porque es el último número que me falta conocer. Entonces, simplemente lo que yo voy a hacer es tomar cualquiera de estas dos expresiones. Cualquiera. ¿Listos? Puedo tomar esta, puedo tomar esta. Cualquiera de las dos, no importa, vamos a tener el mismo resultado. ¿Listos? Entonces yo saqué 64 b a la 6 igualado acá. Yo cogí esta primera. Si se dan cuenta, cuando pongo igualado acá, es que yo ya voy a encontrar cuál es el valor que corresponde o el número con el cual está multiplicado mi función. Entonces, simplemente, como ya conocemos la base que va a ser 2, pues simplemente reemplazo. Donde está b, pongo 2 y ya me queda esa expresión, yo ya la puedo resolver. Entonces, lo primero que yo siempre resuelvo es la potenciación, ¿listo? Siempre empezamos con potenciación y ahí sí divido. ¿Por qué? Porque si lo hago al contrario, pues ¿cómo voy a saber cuál es este valor? ¿Listos? Con 2 elevado a la 6, no sabemos bien exactamente cuánto vale y cómo vamos a saber, cómo lo vamos a dividir con 64. Entonces, siempre desarrollo la potencia, que en este caso 2 a la 6 me da 64. Listo, ya como ya tengo dos valores sin potencia, yo ya lo puedo solucionar. Entonces 64 y entre 64 pues me da 1. ¿Listos? Y pues por lo tanto la función me queda de la siguiente manera. Si se dan cuenta, la función de las primeras células que yo puse anteriormente cuando empecé el tema, esta es exactamente la función, pero recuerden, espérame, no sé si, no puse eso. Entonces, digamos, como 1 está multiplicando la función, sabemos que cuando multiplicamos por 1,
no va a cambiar en nada la expresión, entonces pues simplemente me va a quedar así, de una manera más elegante, ¿sí? Porque digamos el 1 no se pone. Me va a quedar 2 elevado a la x. ¿Listos, niños? ¿Dudas que les haya surgido de esto, niños? Chicos, Yo iba a preguntar algo, pero se me olvidó. ¿qué va a Ya me preguntar? acuerdo. Pero me acuerdo y ya le digo. ¿Listos? Bueno, entonces el tercer ejemplo, y me dicen que la NASA, al lanzar un cohete al espacio, necesita saber cuál es el recorrido que realizó este. La única información que tiene la NASA es la siguiente, ¿sí? Vamos, que en 2 Profe, minutos, señor ¿por qué la NASA va a enviar cohete, va a enviar un cohete porque, sin saber el recorrido? porque digamos que lo quieren saber, ¿sí? Digamos, supongamos que ellos no van a saber el recorrido porque, digamos, pueden que, digamos, ellos ya han establecido uno, pero por las condiciones climáticas y todas esas cosas puede que se haya desviado, ¿sí? Porque el viento puede afectar el recorrido de cualquier objeto. ¿Listos? Es como decir, cuando ustedes van en bicicleta, el viento los empuja y hacen que pierdan un poco la velocidad, ¿sí? Entonces, cuando se agachan, lo que está haciendo es que el viento no les pegue tan duro y pues ahora avanzar más rápido. Entonces, lo que hacen es, lo vamos a poner de esa manera. ¿Listo? Es como que la NASA lanzó el cohete. Entonces, yo lo voy a poner que acá, bueno, en 2 minutos ha alcanzado una altura de 135 metros y en 5 minutos ha alcanzado 3.064, ¿qué? 36.064.500. ¿Listos? Van a alcanzar a ese valor. Entonces, simplemente, digamos, aquí como yo dije anteriormente, los minutos va a ser mi exponente y este va a ser el resultado que va a tener mi función. ¿Listos? Son los valores que han alcanzado. Entonces, simplemente igualo. Yo sé que en 2 minutos va a haber 13.500 y en 5 minutos va a ser 364.500. ¿Listos? Ya sabemos que los minutos van a ser los exponentes, pues simplemente, ay, aquí no me salió. Bueno, ya que. Entonces, K, en este caso va a ser 364.500 igualado a K por B a la 5 y el otro va a ser 13.500. Lo voy a poner aquí, pues que creo que salió al final. No me di cuenta de esta ¿qué? Que me va a salir ahí. No me fijé. Entonces, Ese número. sí, voy a ponerlo. Ya lo voy a escribir porque no va a salir. Me parece que sale hasta el final. Entonces, 13.500 va a ser igual a K por B a la 2. ¿Listos? Se va a ir a la 2. Simplemente lo que yo pongo es los términos de la función, los términos que yo conozco como una función, que vamos a encontrar los valores de K y los valores de B. ¿Listos? Entonces simplemente ya saben que cuando yo tengo eso voy a despejar K de tal manera que me quede solita. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí, niños? Chicos, ¿qué tengo que hacer? Poner el 13.500 por encima de B a la 2, ¿no? ¿Cómo así? Que no lo entendí. Nada, al pelo. Sí, lo que hago es pasar No el B. soluciona el... Para dejar a la B solita, lo que hago es pasar al otro lado B a la 5 y B a la 2 a dividir. ¿Listo? Es para que la B me quede solita. Ah, perdón. Sí, exactamente esto. Para dejar acá solito, para dejar igualado acá. ¿Listos? Y ambas queden igualadas. Igualadas acá porque para encontrar el valor. ¿Listos? Entonces simplemente cuando acá los iguale acá, siempre tengo que hacer este procedimiento para que mis dos expresiones queden igualadas a este valor que aún no conocemos, pero que es el que vamos a encontrar al final. Si este proceso es para encontrar la base, entonces simplemente igualo las dos expresiones acá
Si a paso este b a la 2 al otro lado a dividir y este b a la 5 al otro lado a dividir. Y ya me quedo igualadas acá y de esta manera. Ay, Dios mío. ¿Listos? Entonces, ahora yo qué tengo que hacer es igualar las dos expresiones. ¿Listos? Como son exactamente el mismo número, otra cosa que yo aún no lo conozco, simplemente los igualo y como son exactamente, es como yo igualar 5 igualado a 5. 5 igualado a 3 igualado a 3. Y no otra cosa que nosotros no sabemos el valor de K. Entonces, simplemente las igualo las dos expresiones. ¿Listos? Ahorita los que yo les decía. Ahora aquí tengo como yo 13.500 no lo puedo dividir entre b a la 2 porque es un número que no conocemos aún. Y 3.064.500 yo no lo puedo dividir entre b a la 5 porque es un número que desconocemos. Entonces simplemente lo que yo voy a hacer aquí es cambiar mis extremos. ¿Listos? Ay, otra vez hice lo mismo, que no quiero que se borre el de arriba. Entonces, ¿qué? Simplemente los cambio. Recordemos que siempre el exponente mayor, oye, ahora ya le está fallando harto el internet. Entonces, el exponente mayor siempre tiene que ir arriba, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque si lo ponemos el que es menor arriba, pues voy a tener una potencia negativa y pues eso va a ir a una raíz. Eso va a ir a una fracción que a eso no corresponde. ¿Listos? Entonces, en ese caso siempre voy a poner el mayor arriba, pues con su correspondiente. O sea, que va a ser 3.064.500. ¿Listo? Siempre va a ser su correspondiente al frente. En B2, pues va a ser, su correspondiente va a ser 13.500. ¿Listos? ¿Claro está ahí, niños? Niños. No ¿Dudas entendí el último pedacito. de cambiarlos? ¿Esto de cambiarlos? ¿Esto que tengo que Sí, y ahí qué hacemos. O sea, lo Porque cambiamos de qué. lo cambiamos ¿para qué? Para que yo pueda hacer las divisiones. Porque como les dije anteriormente, si yo pongo esto, digamos, yo este 13.500, un 13.500 lo puedo dividir por un número que desconocemos, que B, no sabemos aún, no sabemos cuál es, ¿cierto? Entonces lo que hago es hacer el cambio para que, digamos, siempre pueda, para que yo poderlo dividir, ¿listos? Si a números lo puedo ir con números y potencias los puedo dividir con potencias. Es para poder hacer la división porque así yo no la puedo hacer, ¿listos? Entonces lo que hago es poner siempre el exponente más grande va a ir arriba y el exponente más bajo va a ir abajo. ¿Listos? Siempre. Entonces, y además siempre vamos a tener su correspondiente. Es decir, su correspondiente, ¿a qué me refiero? Que B a la 5, su resultado es 3.064.500 y se da cuenta ese es el resultado que yo tengo al frente. Igual con B a la 2, que su resultado correspondiente es 13.500. Siempre van a estar al frente. ¿Listos? Claro, ahora sí, Lucía. Sí, profe. Ahora simplemente lo que yo voy a hacer es sacar, dividir, ¿sí? B a la 5 lo divido entre B a la 2, ¿eso cuánto me da? Si tengo que restar los exponentes. Niños. Señora. ¿Cuánto me da B a la 5? Divido entre B a la 2. ¿Cuánto me da? Ay, ¿cómo se divide? Digamos, lo que yo hago aquí es coger lo mismo que yo hice con el ejemplo de aquí. Poner 2 elevado a la 8 dividido entre 2 elevado a la 6. Simplemente como son exactamente la misma base, simplemente voy a restar los exponentes. Esto es 8 menos 6.
va a ser exactamente igual que 2 a la 2. ¿Listos? O sea que al dividirlo queda B a la 3. Sí, me va a quedar B a la 3, sí, porque estoy rezando B a la 5 menos B a la 2. ¿Listos? Me va a quedar B a la 3. ¿Listos? Y, ay, otra vez hice lo que no quería. Entonces, simplemente en este caso resto los exponentes y pues 13.064.500 lo divido entre 13.500 y eso me va a dar como resultado, ay, espérame, me da B a la 3 y ese resultado me va a dar 27. ¿Listos? Además, tienen que tener en cuenta que en este caso yo no saco ni raíz cuadrada, sino en este caso que sacaría qué tipo de raíz para que B me quede solita. B me quede sin exponente. Ah, ya vi. Ya fue que se quedaron sin internet, Valeria. ¿Listos? Entonces, ¿qué debo hacer ahí, niños? ¿Qué debo hacer ahí? Sacar raíz, ¿qué? ¿En qué tipo de raíz se saca, niños? ¿Alguna idea o no tienen o no saben? Chicos, Raíz de... No. ¿saben o no saben? No, profe, no sabemos. Javier, Daniela, Emily. ¿No? ¿Ninguna? Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar, por ejemplo, si yo tengo B a la 6, pues simplemente para quitarle la potencia B, entonces voy a sacar raíz con raíz de 6 elevado de B a la 6. Porque esos dos, el índice radical y la potencia, siempre tienen que ser exactamente igualiticas. No pueden ser diferentes porque si no, me daría otro valor. ¿Listo? Siempre tienen que ser iguales porque así de esta manera yo voy a encontrar el valor de B. ¿Listos? Siempre cuando yo vaya a sacar raíces para eliminar el exponente, siempre tienen que ser igualiticos el índice radical y la potencia. Por ejemplo, también puede ser, voy a poner un ejemplo con números. Raíz entre 3. Entonces, si yo le quiero quitar el exponente a ese, pues si se dan cuenta aquí, el índice del radical es exactamente igualitico a la potencia. Entonces, lo que tengo que hacer ahí, pues como son exactamente igualiticos, se me van a cancelar y me va a quedar igual 2. Me va a quedar la base. ¿Listos? ¿Claro, niños? Niños. Chicos, ¿dudas con eso? Ninguna. Ninguna, listos. Entonces, en No, este profe. caso, como B se elevado a la 3, entonces saco raíz. ¿Raíz qué? Eso es raíz cúbica. ¿Listo? Raíz cúbica corresponde a 3. De raíz de índice radical 3 en ambos lados. ¿Listos? Porque yo tengo que estar equilibrando mi igualdad. Me saca exactamente igual en ambos lados. ¿Listo? Lo que hago en un lado también lo hago en el otro. Entonces, si se dan cuenta, saqué raíz cúbica en ambos lados. ¿Para qué? Para poder saber cuál es el valor de B. Entonces, me quedan que la raíz cúbica de B a la 3 es B, porque lo que hice fue eliminar el exponente, y raíz cúbica de 27 es exactamente igual a 3. ¿Listo, niños? ¿Así claro? ¿Dudas? Niños. Chicos, ¿dudas con eso? ¿O ninguna? ¿Van a seguir? Entonces, bueno, primero que todo me queda un minuto, entonces voy a cerrar. ¿Y qué? Y para terminar de explicar, ¿listo, niños? Y Julián, no sé por qué me he revisado, ¿listos?